Muchas gracias y buenas tardes a todos. Lo primero que tengo que decir, aunque parezca de rigor en una intervención de este tipo, es que estoy encantado de estar aquí, de estar en Vigo, de estar en el marco, de un curso como este que ha organizado el Museo y el Colegio de Arquitectos, y agradecerle a José Manuel, compañero y sin embargo amigo, su invitación a estar hoy aquí. Por todo eso, les confieso mi buena disposición y mi alegría por ello. Voy a hablar de un tema que he titulado Transurbancia, que es una palabra conformada para agrupar una serie de acciones, circunstancias, aproximaciones que ha hecho el arte y la arquitectura a la idea de la ciudad como soporte artístico, o como ha explicado en su presentación José Manuel, una forma de entender la ciudad, o de vivir la ciudad, mejor dicho, estrictamente creativo. Este cuadro de Stanley Cursiter, un pintor cubista escocés, esto ya es raro, cubismo y escocés no son calificativos que se suelan aproximar, muestra en esa imagen del año 13 del West End de Edimburgo una nueva situación que alumbraron los primeros años del siglo XX, con unas largas raíces en el XIX, en el que ese rostro que está en primer plano, sereno, confiado, relajado, en medio del fragor urbano, del caos de movimiento, colores, luces, sonidos, reclamos publicitarios, movimiento de transporte público, en fin, el movimiento de la ciudad moderna, es una nueva forma de vivir la ciudad en este momento, que hasta entonces era una rareza. Nunca en la historia la ciudad se había vivido como un terreno amable y acogedor. La ciudad siempre había sido un terreno hostil, peligrosa, excluyente, segregada. En los años previos a los fenómenos de la eclosión de la Revolución Industrial, e incluso, claro, lógicamente previos a la Revolución Francesa, las calles o el espacio público como tal no existía. Existían unos vacíos escasos, oscuros y sucios entre los elementos construidos, mientras que la aristocracia poseía jardines, espacios de recreo, etcétera, que segregaban y alejaban al resto de la población. Eso cambió en el transcurso de la Revolución Industrial, sentó sus bases para la triunfante burguesía del siglo XIX y alumbró a lo largo de, sobre todo, la primera mitad del siglo XX, aunque veremos algunos ejemplos de la segunda mitad y contemporáneos también, una aproximación del arte a las posibilidades que ofrecía la ciudad como necesario escenario de la modernidad. La idea, por tanto, es el paseo, deambular, perderse en el laberinto urbano, esa acción que forma parte de la naturaleza humana y que arrastramos desde nuestros antiquísimos orígenes nómadas, de habitar un territorio recorriéndolo, no hay otra manera. Esta es la forma en la que entendemos el sentido de habitar un territorio, y esta cuestión antropológica tan antigua y tan marcada en nuestra naturaleza humana se ha convertido en las raíces teóricas de la modernidad y en las brillantes realizaciones
artísticas del siglo pasado en un nuevo mundo de posibilidades de la transurbancia, del paseo, del deambular, del moverse libremente por la ciudad, con el único objetivo de observar, de disfrutarla y de explorar sus posibilidades creativas. Las referencias antiguas, prehistóricas, del mundo antiguo, son innumerables. Yo en un primer momento, cuando estaba preparando el material para esta intervención, estuve tentado a suprimirlo directamente, pero no me puedo resistir a hacer 2 o 3 referencias, sobre todo por lo extraño que resultaría o quizá por lo que puedan ayudar a la comprensión de las ideas que trato de exponerles. Esto que ven en pantalla es un esquema de un levantamiento arqueológico, de un grabado en piedra, de un petroglifo en Valcamonica, en el norte de Italia, en la Lombardía, entre Brescia y Bérgamo, un lugar donde existe una gran abundancia de grabados rupestres en piedra, bueno, muy similares a los nuestros, similares quiero decir por el procedimiento, aunque los resultados son diferentes, y en este grabado, que tiene 10.000 años de antigüedad, está cartografiado un territorio. Los antiguos habitantes de Valcamonica entendían así su territorio a través del movimiento. Los diferentes objetos que están ensartados en las sinuosas líneas de recorrido no tienen un sentido cartográfico fiable, quiero decir, no se pueden medir distancias, no hay una escala, no hay un sentido de proporción de recorridos, pero sí de experiencia vital. Y por lo tanto, los animales, las construcciones, los poblados, las referencias, están imbricadas en esa tupida red de movimientos transurbantes de la Edad de Piedra en Valcamonica. Este es un ejemplo mucho más exótico y también interesante. Los Walpiri son una tribu que todavía habita el noreste de Australia. Poseen una lengua curiosísima e interesantísima. Actualmente el Walpiri lo hablan escasamente 3.000 personas. Es una lengua que fascina a los estudiosos de las lenguas primitivas porque su vocalización se produce con chasquidos de lengua, ¿no? Oír hablar Walpiri se parece mucho más al sonido que producen ciertos pajaritos al picotear un tronco que a una vocalización de una lengua moderna a la que estamos acostumbrados. Lo singular y lo interesantísimo es que los Walpiri identifican conceptos con recorridos en su territorio. Es decir, los Walpiri, la lengua Walpiri no se puede estudiar en un diccionario, hay que estudiarla en una cartografía. Y por lo tanto, conceptos como, bueno, ellos son animistas, pero conceptos como alma animista, quiero decir, o amor, o posesión, hasta sustantivos de objetos de uso tradicional, están identificados con un determinado recorrido real en su territorio. Por lo tanto, ese caminar por su territorio está... quiero decir que el orden de recorrido en su territorio va ensartando, como las cuentas de un collar, diferentes términos y conceptos que tienen un sentido de lectura. Es como una suerte de poesía dadaísta, ¿no? Pasear por el territorio Walpiri y poseer su cultura significa estar siempre elaborando poemas accidentales, en donde conceptos y términos se van sumando. Por lo tanto, imagínense qué forma tan interesante de vivir y de recorrer el territorio. Y, aunque sea una referencia manida y muy conocida, y por esto inevitable, las grandes construcciones egipcias de Karnak, que esto es el templo el complejo de Amón, obedecen también
a la sistematización a través de gran arquitectura de un recorrido ceremonial preexistente. De la misma manera, esto no he traído una imagen, pero lo recordarán ustedes muy bien, la posición de los nobles y las celebradísimas arquitecturas de la Acrópolis ateniense están extrañamente giradas unas con respecto a otras, ¿no? Esto es extraño, porque una arquitectura tan racional, tan sofisticada desde un punto de vista conceptual como el Partenón o los Propíleos o el Erechtheion, están extrañamente girados unos grados unos con respecto a otros, por el recorrido. Las procesiones ceremoniales ascendían hasta la Acrópolis, atravesaban los propíleos y se movían de acuerdo con una forma predeterminada de recorrer aquel espacio o de unas formas de recorrer aquel espacio, y los edificios estaban dispuestos para ser observados y gozados desde el recorrido libre en los espacios del recinto sagrado de la Acrópolis. Esa situación cambia drásticamente en el mundo romano, y a partir de ahí esa pesada herencia romana condiciona toda nuestra civilización occidental. Es decir, las sistematizaciones de los foros romanos y de las grandes construcciones romanas imponen un recorrido, fuerzan a través de la arquitectura y de la conformación de la ciudad determinados recorridos que ahora sí ya tienen valor y rigidez funcional, ceremonial, simbólica, etc. Eso que tienen en pantalla es un dibujo de Pugin, bueno, es el arquitecto del Parlamento inglés, ¿no? De ese gran complejo construido al que pertenece la Torre del Reloj, el famoso Big Ben. El muy católico y estupendo arquitecto Pugin, digo lo de católico porque siempre teñía todas sus propuestas arquitectónicas de un intenso sentido religioso católico, por esto el Parlamento inglés es neogótico, porque defendió este estilo ante el neogriego, que era lo que debería ser en la lógica constructiva y formal de aquellos tiempos. Pero Pugin dibuja lo que recuerda de Londres en su primera juventud, y el Londres, desde un mismo punto de vista, de su madurez. Y esto nunca había sucedido en la historia de la ciudad ni en la historia de la humanidad, que en un periodo biográfico una ciudad cambiase de una manera tan enorme. Es decir, las ciudades en el siglo XIX, las ciudades modificadas por el impulso constructivo de la revolución industrial, se transforman de una manera realmente asombrosa. Fíjense en esas imágenes de Glasgow de 1764 a 1814, no demasiados años, unas pocas décadas, y sin embargo la transformación es brutal. El viejo orden de aristocracia y siervos se transforma en el nuevo mundo industrial, con una clase en decadencia, que es la aristocracia, con una clase emergente todopoderosa, que es la burguesía industrial y comercial, y el proletariado. Y las ciudades se transforman, crecen de una manera asombrosa, impulsado por esas fuerzas económicas tan notables y por el desarrollo industrial, y redefinen constantemente el borde, su límite entre lo urbano y lo rural, como muestra este precioso óleo de Maximilian Luz del barrio de Montmartre en 1887. La parte oscura, la ciudad siniestra, la ciudad de los barrios obreros, dolorosamente recogida por el buril incisivo de Gustave Doré, muestra las condiciones de vida de un
proletariado que no disfruta de las bondades ni de la posición de privilegio de la burguesía. Hacinamiento, suciedad, enfermedades. Charles Baudelaire es un personaje clave, claro, en la definición de la modernidad. En 1863 publica un libro breve, que es una auténtica piedra angular del concepto de la modernidad. Se titula El pintor de la vida moderna, y en él Baudelaire, a través de sus páginas, va presentando a un individuo del que no existen antecedentes históricos, no por sus características físicas, sino por su actitud ante la vida. Y él se refiere a este personaje como un flâneur, como un paseante, también como un mirón, alguien confundido en la masa de la ciudad que observa y disfruta del rico panorama que ofrecen las ciudades industriales del XIX desde el anonimato de la masa y con todas aquellas novedades que permiten hacer de la ciudad un lugar amable. Piensen ustedes que la luz eléctrica, por ejemplo, permite habitar la ciudad de noche. Los sistemas de transporte público, la definición del espacio público, los bancos, las papeleras, los escaparates iluminados, las aceras, todas estas cosas que para nosotros son triviales, habituales, son nuevas entonces. En 1863 hay gente que ha vivido en ciudades preindustriales y que ahora vive en ciudades que son grandes metrópolis modernas, dotadas de sistemas de transporte público, de sistemas de seguridad, de iluminación, etc. Espacios comerciales que ya no se confinan a los mercados. La ciudad se ofrece como un escaparate, como un mundo de posibilidades, despliega su capacidad de seducción y atracción para potenciar las posibilidades de todo el entramado económico, comercial, etcétera, que define esta situación. Y así lo recoge Baudelaire en numerosísimos pasajes del Pintor y la vida moderna. La verdad es que buscar una cita para esta intervención habría que hacerlo prácticamente al azar. Cualquier página del Pintor de la vida moderna ofrece citas oportunas, pero esta es especialmente reveladora, ¿verdad? Estar fuera de casa y, sin embargo, sentirse en casa en todas partes, ver el mundo, estar en el centro del mundo y permanecer oculto para ese mundo. Son algunos de los placeres más elementales para esos temperamentos independientes, apasionados, imparciales, que la lengua solo puede definir con torpeza. El observador es un príncipe que disfruta de su anonimato en todas partes. Esta actitud, al estar inmersos en una ciudad, no es nueva para nosotros, pero es que solo un par de generaciones antes, a Baudelaire, esto era un mundo que ni siquiera se podía soñar. Un caballero no paseaba por las calles de una ciudad. No se podía. Era un lugar peligroso y además no había nada que ver. No tenía ningún interés lo que había ahí. Obviamente lo tenían los recintos palaciegos, las grandes piezas monumentales, etcétera, del que estaba excluido el resto de la población. Y Baudelaire escribe esto en esta situación. Estas son las sistematizaciones, las nuevas aperturas viarias que, bajo el mandato de Napoleón III, acomete el barón Haussmann en París. Fíjense la potencia de esa transformación urbana, cómo se corta de manera brutal el tejido histórico de París para dar lugar a esta nueva realidad. Grandes avenidas, grandes bulevares, arbolados, ajardinados, con sus laterales flanqueados por cafés, con terrazas, con tiendas, con lugares para el paseo, para lugares para el encuentro social. Esta es la nueva ciudad burguesa del XIX, una ciudad que está poblada verticalmente por una población estratificada socialmente. Los de mayores recursos viven en las primeras plantas, que todavía
que entonces se llamaban el Principal, claro, esto no es una casualidad, y a medida que aumentaba la altura del edificio disminuía los recursos económicos de sus ocupantes. Y esta es la brillante vida urbana de una ciudad como París, perfectamente recogida por Pissarro en esta avenida de la Paix. La ciudad abierta, luminosa, la ciudad luz del barón Haussmann, convertido en el paraíso urbano de la modernidad, en el paraíso urbano que recoge Charles Baudelaire en sus escritos. Pintores como Lacoste pintan estas visiones urbanas de ciudadanos en un jardín público. No existen jardines públicos antes del siglo XIX. Es un cuadro especialmente revelador de esta actitud moderna. Los personajes no tienen rostro, ni falta que tienen. Son personajes anónimos, que uno se cruza, no tienen interés y deambulan sin ningún fin utilitario por ese parque. Simplemente pasean, observan, leen, disfrutan, miran para un lado, para el otro, alargan su paseo, vuelven a su casa, se sientan un rato en un banco. Al igual que Charles Lacoste, Drummond recoge esta escena similar, lo que pasa que al otro lado del Canal de la Mancha, en el Parque de St. James en Londres, exactamente la misma actitud, el nuevo mundo de relaciones urbanas, el nuevo mundo de escenario urbano. Otra vez Lacoste mostrándonos las posibilidades de habitabilidad nocturna, en este caso de Burdeos, algo absolutamente impensable hasta entonces, la vibrante vida nocturna de la ciudad. La luz eléctrica, la luz de gas permite salir a cenar, divertirse con los amigos, encontrarse, ir a la ópera, etc. Y todo esto cristaliza en una serie de construcciones enormemente reveladoras de ese importante descubrimiento del siglo XIX, de ese importante hallazgo del siglo XIX, que son los pasajes abundantísimos en París, ya saben, esas calles construidas en el interior de la masa edificada de las manzanas de la ciudad, llenas de espacios comerciales, donde los habitantes de la metrópolis del XIX pueden caminar, encontrarse, conversar, deambular al abrigo de las inclemencias del tiempo, de día, de noche, en cualquier momento. Este es un pasaje, por lo tanto, un arcade londinense, Piccadilly. Se construyen por toda Europa. Aquí enfrente tenemos un remedo tardomoderno. Están por todas partes, y estos abundantes pasajes parisinos sirven a Walter Benjamin como la metáfora perfecta de la modernidad. Su monumental obra, la obra de los pasajes, que arrastró pesadamente por toda Europa huyendo de la Gestapo antes de quitarse la vida en la frontera española, porque las autoridades franquistas no le permitieron el paso. Aquella maleta del filósofo estaba lleno de todo el material que compone la obra de los pasajes. Una obra indispensable para la teorización de la modernidad y del siglo XX, donde Walter Benjamin fija su luminoso foco en estas construcciones decimonónicas, en los pasajes parisinos, en donde, o sobre los que dice Walter Benjamin, la ciudad es la realización del viejo sueño humano del laberinto. A esa realidad, sin saberlo, se consagra el flaner, y utiliza este término citando a Baudelaire, al que continuamente alude en su texto. Paisaje, eso es la ciudad para el flaner, o más exactamente, para él la ciudad se escinde en sus polos dialécticos, se le abre como un paisaje y lo encierra como una habitación. En ese mismo momento, en el mismo momento en el que Benjamin va recogiendo sus notas a lo largo de unos años, en la década de los 20, que van a componer el libro de los pasajes, la obra de los pasajes, un movimiento de vanguardia centra por primera vez su atención en la ciudad
como soporte artístico. Es el movimiento Dada, y en este collage de Hannah Höch se muestra con claridad las nuevas posibilidades de la revolución visual de las vanguardias, abierta por el cubismo, ya saben, para utilizar terminología bélica, la madre de todas las vanguardias, pero que el dadaísmo utiliza también, y es la ciudad siempre el recurso fundamental. Fíjense en esa obra de Marcel Duchamp, que he traducido trabajosamente, espero no equivocarme mucho, como un esquema patrón de zurcido. Y Duchamp lo que está proponiendo es un esquema de recorrido urbano, es decir, una estructura arborescente de recorrido para leer las derivaciones, las elecciones y los movimientos libres a través de la ciudad. El 14 de abril del 21, el movimiento Dada pone en práctica un gran hallazgo, un interesantísimo hallazgo, algo objetivamente modesto y aparentemente intrascendente, pero que va a tener una enorme importancia para los desarrollos artísticos, o por lo menos para algunos de los desarrollos artísticos, en el resto del siglo. El 14 de abril del 21, Dada convoca una reunión en Saint-Julien-le-Faubourg, una iglesita, como no, en la Rive Gauche parisina, a 500 metros del Museo de Cluny, una vieja iglesia, bueno, para hablar con propiedad, una iglesuca del siglo XI, antigua, pero este es todo su valor, donde en términos Dada sería un ready-made urbano, para traducirlo en términos más contemporáneos, una quedada directamente. En Chez Maxims se reparten, bueno, estos son algunos de los registros fotográficos de esa reunión, y en Chez Maxims y en otros locales, porque artistas de vanguardia sí, pero comían bien y frecuentaban buenos lugares, modernos sí, pero no tontos. En Chez Maxims y en otros locales reparten una serie de octavillas, como esta, en donde invitan a todo el mundo a reunirse ese día de abril del año 21 en este determinado lugar, para utilizar la energía de todo ese mundo sin un guión previo, para leer poemas, lanzar exabruptos, reírse juntos, lanzar consignas, gritar un poquito y realizar todo aquello socialmente incorrecto que se les ocurriera, ¿no? Un auténtico ready-made Dada. Estos son, como les decía, algunos registros, llovía a mares, algunos registros fotográficos de aquel acontecimiento del que no hay registros firmados. Y a continuación seguirán otros, por el orden cronológico en el que se van produciendo. En Saint-Julien el primero, luego en el Louvre, bueno, siempre con la consigna Dada de lugares, tienen que ser lugares que no tengan ninguna razón de existir. Lugares intrascendentes, lugares sin ningún valor, lugares banales. Por lo tanto, el segundo es el Louvre, en la lógica dadaísta, claro. Ustedes entenderán. El tercero, el Parque de Buchamont. El cuarto, la estación de Saint-Lazare. Y el quinto, el Canal de l'Ourcq. Todos estos lugares son siempre lugares que no tienen ninguna razón de existir, lugares banales, lugares cualquiera, en donde los dadaístas se reúnen para realizar sus ready-made. En el año 24, y siguiendo con este hallazgo dadaísta de la ciudad como campo de operaciones, es decir, ya no
la idea es no trabajar en sus estudios, no en sus guardillas, no realizar sus obras en sus talleres, sino salir a la calle y producir una obra que no se puede llevar después a un museo o a la galería o a la casa de un coleccionista, sino que es una obra absolutamente efímera, se vive temporalmente y se experimenta en la ciudad, y es la ciudad la que posibilita esta obra. En el año 24, Picabia organiza un ballet con la compañía de los ballets suecos con música de Erik Satie y le pide a René Clair, le encarga a René Clair una película breve de 20 minutos, no se asusten, no vamos a ver los 20 minutos de la película, apenas un minuto y medio, pero para proyectarse en el entreacto. Era un ballet en 2 actos y se representaba en el Teatro de Champs-Élysées y en el entreacto se proyectaba esta película dadaísta filmada por René Clair. Bueno, el casting debió de ser divertido porque la película está protagonizada, claro, pues por los de casa. Picabia, Erik Satie, Man Ray, Marcel Duchamp, etc. He elegido un fragmento, un breve fragmento especialmente revelador de esta actitud dadaísta con la ciudad o este descubrimiento dadaísta de la ciudad. Picabia y Erik Satie juegan al ajedrez en la terraza, en una terraza parisina, y hay un fundido interesantísimo en donde el dibujo del tablero de ajedrez se funde con una visión urbana, concretamente la Plaza de la Concordia. Vamos a verlo. Bueno, esta es la visión dadaísta de la ciudad, es decir, la ciudad como un tablero de juego, la ciudad donde los movimientos de fichas, lo imprevisible, lo que acontece, está por vivir y puede ser constantemente improvisado. Me he perdido, aquí estamos. En un salto temporal de 30 años, de 30 y pico de años, una de las primeras vanguardias, el dadaísmo, y una de las últimas, la internacional situacionista, son 2 polos temporales de visiones especialmente reveladoras sobre la potencialidad de la ciudad como espacio de creación y espacio de juego. Esta es la fotografía fundacional del grupo situacionista in Cosio da Rossia en el año 57 con Guy Debord, que es este personaje que está aquí como, digamos, cabeza visible y principal teórico del movimiento, formado a partir de otra serie de movimientos de vanguardia como la Internacional Letrista o el movimiento para una Bauhaus imaginativa, en fin, movimientos de vanguardia muy desperdigados que Guy Debord agrupa bajo el término de la Internacional Situacionista. El ideario del situacionismo es complejo, pero
por intentar, por hacer un esfuerzo de síntesis, y ustedes me tienen que perdonar la caricatura o una cierta falta de rigor, se podría entender como el paso del Homo sapiens al Homo faber y de ahí al Homo ludens, que es el punto evolutivo en donde entiende el situacionismo que ha de reclamar la nueva situación humana. Es decir, no un mundo donde existen unos individuos iluminados o dotados con la capacidad creativa excepcional que son los artistas, sino el poder liberador del arte que todo ciudadano tiene la capacidad y debe tener la posibilidad de desarrollar. Guy Debord escribió un libro de una escalofriante actualidad titulado La sociedad del espectáculo, en donde teoriza la progresiva pérdida o abandono de las potencialidades en las sociedades modernas del ciudadano al espectador. Es decir, dejamos de ser ciudadanos para ser meros espectadores, por lo tanto tener una actitud pasiva ante las cosas y asistir a la realidad como un mero espectáculo. Y por lo tanto, la política es un espectáculo, el arte es un espectáculo, la muerte es un espectáculo. El movimiento situacionista está estrechamente vinculado, digamos, impulsado ideológicamente por la importancia que cobran en la década de los 50 los estudios sociológicos y el desarrollo de la sociología como ciencia. Este es un esquema, unos estudios sociológicos del año 1950 en donde se cartografían los recorridos que hacen diferentes personajes reales sobre la ciudad de París, grafiando con el grosor de línea la frecuencia de recorrido. En este caso se trata de una jovencita que vive en el elegante distrito 16 y que se desplaza diariamente a su liceo, 2 veces por semana va a clases de piano, va a visitar a algunas amigas, etc. Esta es la cartografía de sus movimientos a lo largo de un mes. En líneas muy finas están los movimientos que hace solo una vez y así las líneas van tomando grosor hasta convertirse en esa gran banda gruesa de aquellos recorridos que hace todos los días. Y fíjense ustedes que esta cartografía contradice la lógica urbana del barón Haussmann. Esta ciudadana parisina, esta joven ciudadana parisina, tiene una percepción de la ciudad radicalmente distinta a la que el poder político de Napoleón III quería imponer para transformar París en una gran capital absoluta, en una gran capital burguesa. Y como ella, todos y cada uno de los ciudadanos de París, en donde ese esquema, esa grafía, no coincide, lógicamente. Por lo tanto, no existe una ciudad. Existen tantas ciudades como habitantes. Esto lo estoy diciendo muy serio y ustedes estarán pensando, menuda perogrullada. Pero la sociología de los años 50 pone esto sobre la mesa como un material de estudio y es algo absolutamente revelador, porque hasta entonces la ciudad estaba dirigida por una lógica compositiva barroca del siglo XVII, monumento, avenida, plaza, etc. La ciudad es otra cosa, es decir, no la ciudad física, sino la ciudad perceptiva, la ciudad que percibimos, es decir, la ciudad que construimos con nuestro recuerdo y con nuestra experiencia cotidiana cada uno de sus ciudadanos. Eso unido a la lógica o a la práctica artística del movimiento situacionista, muy transgresor, como esta acción pictórica de Pinot Galizio, uno de los militantes situacionistas. Esta es una de sus exposiciones en una galería parisina, en donde Galizio no pinta cuadros y los cuelga en la pared y hay gente que viene y los compra, como hasta entonces, sino que lo que hace es montar un gran tambor perforado, como los de las lavadoras, donde mete colores al azar, le da la manivela, pasa un gran rollo de papel
y los compradores compran, pues póngame 50 centímetros de papel, yo me voy a llevar 1,5 metros, etc. Es cuestión de darle a la manivela. Se trata de acabar con el arte como mercancía. Claro, un cuadro que se compra así no va a acabar nunca en un museo ni en manos de un coleccionista, ¿no? Basta coger un tambor, perforarlo, es una invitación a que cualquiera juegue ese juego. Ahí tienen al orgulloso pintor de su obra situacionista, o esta, ¿no? Esto lo hace Jorg, otro artista situacionista, que compra cuadritos burgueses en los bouquinistes de París, pequeños cuadritos cursilones que se cuelgan en las acomodadas viviendas burguesas y los sobrepinta con bigotes y otro tipo de maldades sobre las pequeñas obras burguesas. El activismo político, la Internacional Situacionista tiene un importante labor político. Aquí tienen una octavilla que promueve el boicot para que los turistas nórdicos no visiten los centros turísticos de la España franquista, las suecas estas de Alfredo Landa, ya saben, se intentaba convencer de que con su dinero no nutriesen económicamente o contribuyesen a la pervivencia de Franco en el poder. Y en el año 73, ya a punto de cerrar el kiosco, cuando Guy Debord va a decretar el fin de la Internacional Situacionista, filma La Sociedad del Espectáculo, que si les parece vamos a ver también un pequeño fragmento donde Guy Debord expone todo su ideario y se muestra un mundo para nosotros, claro, absolutamente convencional, en donde es un centro de ocio, un pueblo turístico de la Riviera Francesa, pero en donde el turismo, el ocio de masas, la moda, los medios de comunicación conforman la nueva sociedad del espectáculo, es decir, la sociedad de consumo, que es una nueva realidad a la que se enfrenta este movimiento. Es un breve fragmento también de un par de minutos. Le temps général du non-développement humain existe aussi sous l'aspect complémentaire d'un temps consommable qui retourne vers la vie quotidienne de la société à partir de cette production déterminée comme un temps pseudo-cyclique. Le temps pseudo-cyclique est celui de la consommation de la survie économique moderne, la survie augmentée, où le vécu quotidien reste privé de décision et soumis non plus à l'ordre naturel, mais à la pseudo-nature développée dans le travail aliéné. Et donc ce temps retrouve tout naturellement le vieux rythme cyclique qui réglait la survie des sociétés pré-industrielles. Le temps pseudo-cyclique, à la fois, prend appui sur les traces naturelles du temps cyclique et en compose de nouvelles combinaisons homologues. Le jour et la nuit, le travail et le repos hebdomadaires, le retour des périodes de vacances. Le temps pseudo-cyclique consommable est le temps spectaculaire, à la fois comme temps de la consommation des images au sens restreint et comme image de la consommation du temps dans toute son extension. Le temps de la consommation des images, médium de toutes les marchandises, est inséparablement le champ où s'exercent pleinement les instruments du spectacle et le but que ceux-ci présentent globalement comme lieu et comme figure centrale de toutes les consommations particulières. L'image sociale de la consommation du temps, de son côté, est exclusivement dominée par les moments de loisirs et de vacances, moments représentés à distance et désirables par postulat, comme toute marchandise spectaculaire. Cette marchandise est ici explicitement donnée comme le moment de la vie réelle, dont il s'agit d'attendre le retour cyclique. Mais dans ces moments mêmes assignés à la vie, c'est encore le spectacle qui se donne à voir et à reproduire, en atteignant un degré plus intense. Ce qui a été représenté comme la vie réelle se révèle simplement comme la vie plus réellement spectaculaire.
Hoy para nosotros también es habitual una gran valla publicitaria con Beckham en calzoncillos, o resulta para nosotros habitual y entretenidísimo sentarnos en una terraza de la calle del Príncipe o del Paseo de Bayona para ver pasar a la gente. Esto es divertido, esto es interesante, es un espectáculo. Cómo van vestidos, qué hacen, cómo se mueven. Y esto es materia de reflexión y materia artística para los situacionistas y para Debord en los años 60, en ese momento. ¿Recuerdan las octavillas dadaístas, aquellas que se repartían en Maxims? Bueno, pues los situacionistas también. Y proponen la teoría de la dérive como práctica artística. Es decir, se trata de, acuñan el término de psicogeografía y proponen explorar la ciudad desde sus sugerencias psíquicas y ambientales en reuniones situacionistas que deambulan por la ciudad sin ningún objetivo más que recorrer como los antiguos nómadas el territorio, observando y registrando todo aquello que la ciudad pueda ofrecer. Y Jacques Filon, ya ven, de una manera irónica, escribe textos como esta descripción razonada de París, itinerario para una nueva agencia de viajes. Viajar en la propia ciudad, explorar la ciudad desde la lógica de la psicogeografía, como este Naked City cartografiado por Guy Debord, en donde muestra la ciudad como un conjunto de fragmentos conectados aleatoriamente. O, no he traído esa imagen, pero hay otra preciosa cartografía de Debord titulada Discurso sobre la pasión del amor, donde cartografía la percepción de la ciudad de una pareja de amantes clandestinos que tienen una cita semanal, que planean a espaldas de sus engañadas parejas para reunirse una vez por semana en un hotelito discreto, siempre en barrios distintos, para no crear hábitos y poder ser descubiertos. Y su reunión, su encuentro en un café previo, verse en la habitación del hotel es demasiado abrupto. El café o estas cosas que beben los franceses, estos licores... ¿cómo se llama este licor que hacen del cachofalos? Sí, cinar, estas cosas que beben ellos, o bebían, no lo sé muy bien, forman parte de la pequeña exploración en el entorno del hotelito discreto donde van a consumar su traición, cartografiado como fragmentos de ciudad, porque claro, ellos se desplazan en metro, emergen en ese lugar, y por lo tanto su percepción de la ciudad es un rosario de islas en la memoria de su pasión, como un rosario de islas inconexas entre sí, y cada uno de esos barrios, cada una de esas calles, cada uno de esos entornos que forman el escenario de sus encuentros, conforman la memoria de ese recuerdo. De la misma manera, como hemos visto antes por parte de Pinot Galicio, recuerdan el del tambor perforado con el papel por metro, los situacionistas no pintan sobre bastidor, claro. Pintan carteles, generalmente con consignas políticas. Recuerden que la Revolución del Mayo del 68, el movimiento situacionista tuvo un importante papel de agitación y organización del movimiento revolucionario del mayo del 68, y estos carteles políticos son también obras artísticas que no se exponen en una galería, sino que se realizan sobre papel y se pegan con engrudo sobre las paredes de la ciudad. La ciudad es el soporte artístico, la ciudad es el nuevo escenario de la percepción de la creación artística. Ahí lo tiene, el nuevo teatro de operaciones de la cultura propuesto por la Internacional Situacionista.
Hay un importante activismo urbanístico dentro del grupo situacionista, y este personaje, Constant, todavía vive en su Rotterdam natal. Constant, que había formado parte del grupo Cobra, cuelga los pinceles y se dedica a proponer arquitecturas. En principio fascinado por los gitanos y su vida nómada, hace propuestas para ciudades desmontables, no solo los situacionistas, sino solo Constant. Bueno, he fijado mi atención ahí, pero por ejemplo el grupo Archigram en los años 60 hace exactamente la Instant City o la Plugged City. Son ciudades que se mueven como el circo, proponen ciudades móviles como el circo, ciudades que colonizan territorios y espacios urbanos y los transforman a través de elementos luminosos, rótulos, etc. Pero Constant y los situacionistas proponen una ciudad parásita, una ciudad que crece sobre las ciudades existentes, como con grandes plataformas elevadas sobre la propia estructura de la ciudad, donde sea posible deambular, moverse con libertad, con el único fin del placer, del juego, de la creación artística, etc. Claro, desde nuestros descreídos ojos contemporáneos, esta ilusión vanguardista es más que utópica, casi infantil, ¿verdad? Pero ellos estaban convencidos de que era la manera de cambiar el mundo y casi lo consiguen. Y esa es también una de las razones por las que el situacionismo está desaparecido de las obras, de los programas de estudios, de las retrospectivas, etcétera, con honrosísimas excepciones. Constant elabora estas propuestas urbanas, maquetas, dibujos, etcétera, que se sustancian en este trabajo que él llama New Babylon. Trabaja durante años. Cuando la Internacional Situacionista se clausura, Constant vuelve a tomar los pinceles y vuelve al lienzo a pintar, y no vuelve a hacer propuestas urbanas nunca más. New Babylon es un conjunto de estas superestructuras metálicas que colonizan las ciudades para transformarlas. Son propuestas de los años 50 y 60 que si algunos de ustedes está atento a algunas de las propuestas arquitectónicas contemporáneas, encontrarán algunas de ellas familiarmente parecidas a estas propuestas situacionistas de aquellos años. Estructurados en grandes series, New Babylon, sector amarillo, New Babylon, sector rojo, en esta propuesta real de New Babylon sobre París. Esto es el plano de París y el desarrollo de New Babylon sobre Ámsterdam, New Babylon sobre Barcelona. Esas megaestructuras están pensadas y propuestas para colonizar, para ocupar la ciudad existente, que sigue, digamos, su desarrollo y su vida, y donde es posible llevar otro tipo de existencia, esa existencia del homo ludens, del hombre libre, del hombre que no trabaja, del hombre liberado de cualquier tipo de coerción económica y también social o familiar, liberado de la moral burguesa, etc. Después de la Segunda Guerra Mundial hay una oscilación del centro de gran creación artística progresivamente desde París hasta Nueva York, y a finales de los años 60 y en los años 70 el arte conceptual adquiere un importante impulso en el entorno cultural del Nueva York de finales de los 60. Algunos grupos organizados como Fluxus, por ejemplo,
Esta es una imagen de una de sus performances. Ya saben ustedes, el arte conceptual no propone la creación de un objeto, obra artística, sino de una acción, y esa acción puede ser registrada fotográficamente o ser filmada. Lo que queda es un recuerdo de la acción, pero no hay un objeto, no hay un objeto que se pueda atesorar en un museo o que se pueda conservar en el espacio de un coleccionista, pero sí las fotos, es decir, sí los registros gráficos de esa acción. Y Fluxus organiza los Fluxus Tours, donde proponen visitas pues a los baños públicos del metro de Nueva York, a las alcantarillas, a los callejones traseros sin salida, en donde se organiza además una auténtica parafernalia turística de guía y que muestra y comenta los desconchados, los desperfectos, las pintadas, en fin, todas estas cosas. Gordon Matta Clark, otro artista que trabaja en el límite de la arquitectura y otras disciplinas artísticas, y en esta sopa nutricia cultural del Nueva York de los 70, bueno, no sé si decir muy conocido, pero en todo caso conocido fundamentalmente por los cortes que realiza sobre construcciones abandonadas, los famosos splitting, pero Gordon Matta Clark realiza una labor interesantísima sobre la idea de la transurbancia, es decir, el movimiento y el ojo artístico, la atención artística sobre la realidad urbana en la que habita. Esta foto del 74, con las malogradas Torres Gemelas recién inauguradas, esa obra de Yamasaki, recibe la atención fotográfica de Matta Clark en The Space Between, el vacío que queda entre las torres, por ejemplo, que antes existía y ahora está simplemente enmarcado, o su conocida serie de Walls, los registros fotográficos que obsesivamente hace de las medianeras que quedan al descubierto tras el derribo de algún inmueble. Lo han visto muchas veces, ¿no? Esos restos de papeles pintados, la huella de las escaleras, a veces algún cuadrito o algún póster pegado en las paredes. Esto fascina a Matta Clark como radiografía de la existencia en unas superficies que ya no existen. Este es el cartel anunciador de su exposición en la Green Gallery, y esto es el aspecto de la exposición y del material expuesto allí. O la conmovedora serie de Descending Steps for Bataan, tras el suicidio de su hermano gemelo, se arrojó por una ventana. Matta Clark decide explorar los subterráneos de la ciudad. Lo hace en Nueva York, lo hace también en París, y deja registros fotográficos de lo que encuentra en esos túneles abandonados que conectan saneamiento con sótanos, con el espacio del metro, etc. Explorando la ciudad en sus subterráneos, en una emocionante y negra serie de deambular urbano, en este caso por el subsuelo de la ciudad. Yoko Ono en el 69 con su vídeo Rape, o Vito Acconci en Nueva York en los años siguientes realizan obras muy similares, videoarte, donde lo que hacen es elegir al azar a un viandante y seguirlo con una cámara de vídeo. La única limitación, sin que éste se dé cuenta, claro, la única limitación es cuando esta persona elegida al azar entre la muchedumbre entra en un recinto privado, a donde no pueden filmar, claro, esperan pacientemente escondidos detrás de un coche o de un árbol a que vuelva a salir y continúa su recorrido. Es un recorrido azaroso, no saben a dónde va ni qué va a hacer. El recorrido de ese vídeo testimonio de un recorrido azaroso por la ciudad
queda registrado en estos vídeos conceptuales de estos artistas del momento. Aproximándonos a obras más recientes, y por citar solo algunos, aunque realmente no es que sea numerosísimo, pero sí hay un nutrido grupo de artistas que son continuadores de esta obsesión por las posibilidades del deambular por la ciudad, como Jorge Macchi, por ejemplo, este artista argentino, que trabaja en una de sus series, por ejemplo, superponiendo un vidrio al plano de una ciudad, dando un martillazo en el centro del vidrio y transformando en recorridos, cartografiando las grietas que deja el impacto en el vidrio para seguirlas luego por la ciudad, ¿no? Fotografiarlas y filmarlas, a ver qué sucede, o transformar un plano de Venecia en el negativo, es decir, suprimir todo aquello que está construido y mostrar la fina trama de canales, de espacios de agua que conforman la ciudad, o en esta instalación en la Galería Luis Estira de Sao Paulo, de los recorridos por la ciudad punteados por las impresiones, acontecimientos, sensaciones y recuerdos que el artista va registrando en su obra. Entre los muchos artistas que utilizan el graffiti como soporte, sin duda Banksy es uno de los más conocidos, y también ese poder mediático arroja una importante angulación sobre la transurbancia, sobre la ciudad como materia artística, sobre las posibilidades de vivir la ciudad creativamente. El trabajo de Banksy ha llegado a un punto tan divertido y tan ambiguo que, claro, lo que hace es ilícito, porque pinta paredes, cosa que no debe hacer, pero si el policía es un poco leído, tendrá sin duda la duda si detenerlo, multarle o pedirle un autógrafo. Cosas son así. Banksy no tiene cara. No sabemos quién es Banksy, oculto tras este seudónimo y realizando su trabajo en la oscuridad de la noche, etc. El trabajo de Banksy siempre tiene un trasfondo político, es realmente como un zarandeo al ciudadano para señalar, para despertar su conciencia de ciudadano, no de espectador, recuerden, con estos resultados tan irónicos, tan brillantes y a veces tan tiernos. Esto en Nueva Orleans tiene un especial significado político, claro. Esto también es en Nueva Orleans, post-Katrina. El último pequeño fragmento filmado que les voy a mostrar hoy es, bueno, está filmado en el MoMA de Nueva York. Es una... están seguidos, es el que nos interesa, bueno, en el que me interesa que centre su atención es el de Pipilotti Rist, que es el primero que vamos a ver. Luego hay otro brevísimo de Bill Viola y están filmados tal como están montados como estaban montados en el MoMA de Nueva York. El de Pipilotti Rist es una adquisición del MoMA, se montó para celebrar esta adquisición. Van a haber dos pantallas ligeramente anguladas. La videoinstalación se corresponde con lo que hay en las dos pantallas simultáneamente.
Bien, ese trabajo de Pipilotti Rist es esa mezcla inquietante de la imagen de una hermosa mujer caminando llena de gracia, con esos estupendos tacones rojos y blandiendo una flor por una ciudad, hibridada con la acción violenta de un yonki rompiendo la ventanilla de un coche para apoderarse de algo que hay adentro y robarlo. Es una imagen desconcertante y nos conecta inmediatamente con lo inesperado de la ciudad. No esa idea... es una idea liberadora frente a la realidad que vivimos, en donde constantemente se reclama, pérdida o el cambio de libertades públicas por seguridad. Entregamos libertades públicas y que nos den seguridad. Sobre todo después del 11 de septiembre y en esa nueva coyuntura, esa nueva situación política que vivimos desde entonces, y Rist reclama la posibilidad de lo inesperado, el interés de lo inesperado, ese mundo en donde la ciudad como es un espacio de libertad y de creación situado en las antípodas del centro comercial, ¿no? El espacio seguro, climatizado, cerrado, excluyente, controlado, etc. Para la práctica artística, pero para cualquier ciudadano, explorar cualquiera de estas propuestas tiene un interés esencial para vivir la ciudad, por lo menos con la posibilidad de otra nueva perspectiva, ¿no? Créanme que hay un material nutricio, interesantísimo y valiosísimo sobre la ciudad como espacio de arte, sobre las posibilidades psicogeográficas de la ciudad, de aquel flaner de Baudelaire, o el urbanismo situacionista, o las acciones conceptuales de la ciudad, el mensaje político, el discurso moral, la observación anónima de lo que sucede en la ciudad, la acción sobre el transcurso cotidiano en la ciudad. Todo esto ofrece una nueva perspectiva como ciudadanos. Se puede vivir la ciudad de una manera creativa. Una nota tomada mientras nos sentamos en un banco y hemos hecho un recorrido por la ciudad, una fotografía, un dibujo, un pequeño texto, una acción, participar en algunas de las acciones que se proponen en la ciudad. Hay mucho material al que acudir y en el que poder documentarse. Eso que ven ahí es una página web italiana, hay más, pero se me ha ocurrido citar esta, Stalker se llama, que es un grupo activista que promueve la transurbancia. Es decir, tienen como lema esa expresión italiana del andare a sonso, ¿no? Caminar sin sentido, el moverse sin un objetivo definido por la ciudad, simplemente viviendo, percibiendo la riqueza social y creativa de la ciudad y sintiéndose parte activa de ese proceso creador. Muchísimas gracias.